Ahora pasemos a hablar un poco de las componentes estructurales principales de las embarcaciones. Estos son los responsables de llevar las cargas con rigidez y resistencia suficientes. Vamos a ir un poco de afuera hacia adentro y si es un poco confuso, al final vamos a reconstruir todo eso que vamos a ir mencionando para que aterricemos todas las ideas. Lo primero que se encuentra la carga, que es la presión pues, del agua, es el forro. El forro es la parte externa del casco, es la parte que me va a soportar esta carga distribuida. Su función es ser paneles sometidos a una presión o a una carga distribuida y digamos que se deforman como un panel a flexión cuando son sometidos a cargas. Son muy importantes porque deben conservar la forma externa del casco, deben tener la rigidez suficiente para que bajo las cargas se mantenga la forma externa del casco, que va a ser muy determinante en cuanto a términos hidrodinámicos. Va a bajar la eficiencia si modificamos y hacemos geometrías extrañas en el casco. Em, estos, eh, Estos forros lo que van a hacer es transmitir estas cargas a sus puntos de apoyo, los cuales son las cuadernas. Las cuadernas, también se conocen como costillas, son básicamente vigas curvas que son sometidas a flexión. ¿Sí? Ellas reciben las cargas de los forros en toda la extensión y pues lo depositan en lo que vamos a ver más adelante, que es la quilla y, bueno, y otros elementos estructurales. Pero por ahora ellos van a estar soportando estas cargas. Otro elemento estructural importante son los mamparos. Los mamparos son un elemento que puede sustituir a las cuadernas, pero que no necesariamente es lo mismo que una cuaderna. El mamparo específicamente debe ser un compartimento estanco, es decir, debe ser una pared que separa dos regiones de una embarcación y pues su función principal es que si se inunda una región, pues permitir que esa agua no fluya hacia las otras secciones y también puede funcionar a la inversa, pueden ser inundados intencionalmente para aumentar el calado. Digamos en algunas embarcaciones que necesitan una estabilidad, por ejemplo los portacontenedores son más estables cuando están cargados, entonces se pueden inundar intencionalmente con este objetivo. Como dijimos, pues pueden sustituir a las cuadernas, trabajan perfectamente como si fuera una cuaderna y pueden servir también para separar pues espacios, habitaciones, etcétera, dentro de las embarcaciones. Aquí adicionalmente vemos también otro elemento estructural que no vamos a trabajar nosotros porque no nos compete tanto, pero importa mencionarlo y es el mástil. El mástil es una viga vertical que va desde la quilla, ya vamos a ver qué es la quilla, hasta la parte de arriba y se encarga de sostener las velas. Debe estar anclado muy firmemente en la cubierta y en la quilla para que esté bien apoyado. Ahora sí, hablemos de la quilla. La quilla es el elemento más importante en cuanto a estructura de una embarcación. La quilla, digamos que es el alma del barco y es la colocación de la quilla en la construcción de un barco es casi que una ceremonia porque es el punto inicial en el que estamos diciendo esto ya es un barco, no es un montón de palitos. ¿Sí? La quilla estructuralmente se encarga de recibir las cargas de las cuadernas, es pues como habíamos dicho el elemento estructural principal y su función es ser una viga a flexión. Otros elementos estructurales, podemos verlos acá, son los baos, son los travesaños básicamente de este armazón que estamos poniendo en la parte superior, en la parte de la cubierta de francobordo. Su función pues es ser una viga a flexión y transmiten las cargas sobre las cuadernas y sobre los trancaniles. Y por último, los trancaniles son esta, digamos, geometría que me va a delimitar el perímetro de la cubierta superior o de la cubierta de francobordo. Tiene la función de transmitir las cargas hacia las cuadernas, apoyarse también en los baos y pues funciona como los largueros de esta estructura superior. Luego veamos la cubierta. La cubierta, pues pueden haber varias cubiertas, particularmente la cubierta de más arriba es la cubierta de francobordo, que es la parte, el francobordo es la distancia entre la línea de agua y la parte, digamos, habitable superior del barco. Y lo vamos a llamar
la cubierta de francobordo, la parte de arriba. Pues es un piso, un panel plano que está sometido pues a flexión o vigas, como lo quieran ver, que está sometido a flexión y va soportado sobre los travesaños que se llaman baos. Entonces, amarremos todo esto que hemos dicho, recordemos las cargas del agua ingresan sobre los forros o sobre el forro que se comporta como un panel a flexión. El forro descansa sobre las cuadernas que se comportan como vigas curvas a flexión. Las cuadernas a su vez descansan sobre la quilla y la quilla se comporta también como pues, viga a flexión y soporta todas las cargas que le llegan de la cuaderna. Entonces esa es la columna vertebral, la parte que en realidad va a soportar todas las cargas. Y por la parte de arriba pues yo tengo la cubierta y sobre la cubierta voy a aplicar pues mis pesos de mis elementos que esté transportando. La cubierta va a ir soportada sobre los baos y los baos a su vez van a ir agarrados de los trancaniles y van a ir apoyados sobre las cuadernas. En las embarcaciones modernas esto podría no ser así porque los procesos de manufactura y materiales tienen condiciones muy diferentes. Sí se da que en algunos casos yo a mi barco de fibra de vidrio le puedo añadir una sección con un rigidizante de otro material o con una sección que simplemente pues va a ser el mismo material pero me va a aportar inercia y pues en este caso podría conocerse a eso como la quilla o bueno, etcétera. Pero miremos que las construcciones modernas en realidad no tienen todas estas elementos estructurales, ¿sí? Miremos que en este caso lo que estamos viendo es una estructura tipo monocoque o tipo monocasco. Es una estructura íntegra que se comporta toda ella como el elemento estructural único y me va a soportar todas las cargas y digamos que pues el proceso de diseño es un poco más especializado pero puede ayudar a reducir el peso de la embarcación. Esto que vemos acá de rigidizantes es básicamente estas secciones donde yo voy a tener una protuberancia que me va a aportar más inercia a la parte donde yo esté mirando. Y como vemos acá, pues estas embarcaciones son mayormente hechas en fibra de vidrio o en polímeros reforzados con fibras. Entonces esto ha sido una mirada sobre las principales estructuras en las embarcaciones. Ahora miremos un poco sobre los principales mecanismos o las principales partes mecánicas funcionales de nuestras embarcaciones.